Hoy queremos abrir nuestro corazón y recibir su palabra. Ustedes saben, nosotros vivimos en un periodo de tiempo que Dios, en un tiempo problemático, lo que se llama los últimos días. Y en Mateo 24, versículo 4, Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Y en el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El peligro más grande en la época en que vivimos es la mentira. Por eso nosotros nos encontramos con nuevos conceptos como fake news, las noticias falsas. Ya no se sabe si lo que dicen en las noticias es mentira o manipulación. Quiere decir de que lo que dijo Jesús era correcto. Mirad que nadie los engañe. Y nosotros queremos tener cuidado. No queremos que nos hagan equivocar. Por esta causa, el mensaje de hoy y en los mensajes que vendrán en las próximas semanas, veremos quién es un buen profeta verdadero. Y también en las próximas semanas hablaremos sobre los falsos profetas y señales que indican quién es un falso profeta. Y vemos cómo profetas verdaderos supieron hablar mentira. Veremos también cómo buenos y verdaderos profetas explicaron mal la palabra de Dios. Lo más importante es que intentaremos recolectar herramientas cómo enfrentarnos a estas cosas. Nosotros estamos escuchando muchas cosas sobre un nuevo orden mundial, sobre las nuevas tecnologías que permiten seguir y espiar a las personas, entrando a la privacidad, ya sea en cualquier tipo de aplicación que ya existe en nuestros teléfonos, o se habla también de las vacunas que pueden sembrarnos cosas no buenas para el cuerpo. Y todos estos riesgos se acercan. Pero lo más importante, en vez de centralizarnos solamente en esos riesgos, es concentrarnos y mirar lo que Jesús nos dice a nosotros, de que Él nos está, sobre qué Él nos advierte. Entonces, ¿qué enseña la Escritura sobre los falsos profetas? ¿Cómo no caer en la basura de sus mentiras? Pero hoy empezaremos a estudiar lo que es un verdadero profeta. Antes de hablar sobre la mentira, veamos la verdad. Un verdadero profeta es la boca de Dios.
es simplemente un tubo que recibe de Dios y lleva a los demás, distribuye a los demás. ¿Cómo nosotros sabemos que un profeta es la boca de Dios? Vamos a Éxodo 7. Éxodo capítulo 7. Y leeremos los versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y a Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces aquí Dios compara la relación que hay entre Moisés y Aarón como la que hay entre Dios y un profeta. Dios le dice a Moisés: yo te voy a poner como Dios a Faraón, y Aarón será tu profeta. Y ahora cuando vamos a Éxodo 4, nosotros leeremos los versículos 14 al 16. En este capítulo, Dios manda a Moisés a sacar el pueblo de Egipto. Y Moisés estaba tratando de salir de esta misión porque no quería y tenía cualquier tipo de excusas por qué no quería hacer eso. Y una de esas excusas fue de que era tartamudo. Y nosotros ahora vemos el final del diálogo que hay entre Moisés y Dios. Vemos que ya Dios se enoja con Moisés porque Moisés estaba discutiendo con él. Así que leemos desde el versículo 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, en el capítulo 7, nosotros vemos que Moisés es como Dios y Aarón como profeta. Y en el capítulo 4, que Moisés es como Dios y Aarón es su boca. Quiere decir de que un profeta es la boca de Dios. Y por esta causa él debe ser fiel y decir lo que Dios le da para hablar. Entonces, lo que recibe un profeta de parte de Dios es una información que una persona normal no tiene.
Es un conocimiento sobrenatural que Dios da por medio del profeta. Generalmente nosotros pensamos que los profetas son personas que hablan sobre el futuro, pero es una imagen limitada de lo que es un profeta. El profeta también recibe revelación sobre lo que ocurrió en el pasado, también tiene revelación sobre lo que ocurre en el momento y también tiene revelación hacia el futuro. Entonces, no solamente un profeta habla sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Veamos un ejemplo. En Juan capítulo 4. Nosotros leemos la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y Jesús es el profeta. Él era también Mesías, también profeta, también redimidor, era el Hijo de Dios. Entonces en Juan capítulo 4, desde el versículo 16 al 19, Juan 4, 16 al 19, antes de eso Jesús habló con la mujer que vino al pozo a sacar agua. Y es en una hora que no era normal para sacar agua, porque a mitad del día hace mucho calor. Generalmente las mujeres iban por la mañana o hacia la tarde cuando mermaba el calor a sacar agua. Pero esta mujer no quería encontrarse con las otras mujeres en el pozo por el mal nombre que tenía y todo lo que se hablaba de ella. Pero precisamente Jesús la esperaba a ella. Jesús vino a salvar a los que se habían perdido, no los que se justifican a sí mismos. Y ellos empiezan a conversar y él le dice de que quien toma del agua que él ofrece no va a tener otra vez sed. Y en el versículo 16 está escrito de que la mujer le pide, dame esa agua para que no venga otra vez a sacar agua ni tenga sed. Ella pensó sobre agua física, pero Jesús hablaba del agua espiritual. Pero por causa de que ella había pedido, incluso sin haber entendido, Jesús le da la verdadera agua. Y aquí Jesús se nos revela como profeta. Pero también Él le revela tanto su pasado como su presente. Pero voy a leer ahora desde el versículo 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí Jesús le revela su pasado, el número de maridos que tuvo en el pasado.
Entonces un profeta tiene revelación del pasado y también sobre el presente porque le dice a ella que el que tiene ahora no es su marido y ella lo describe como profeta. Vamos a otro profeta en la palabra de Dios. En Primera de Reyes 14, Primera de Reyes 14. En Primera de Reyes 14, versículos 5 y 6. El contexto de esta historia es Jeroboam, rey de Israel. Su hijo había se enfermó y Jeroboam le mandó a su mujer al profeta, a Silo, allí estaba el profeta. Ahía le había profetizado de que iba a ser, a Jeroboam le había profetizado que iba a ser rey de Israel. Pero aquí vemos de que el mal entendimiento de Jeroboam, por un lado, él entiende, le habla el profeta de si va a sanarse su hijo o no. Por otro lado, Jeroboam mismo reconoce de que él había hecho ídolos y había abandonado a Dios y entonces pensó de que el profeta no quería hablar con él. Y aquí vemos la tontería que hizo porque intenta engañar a Ahías, porque mandó a su mujer a que se disfrazara y que él no supiera de que ella era su mujer. Es increíble cómo las personas pueden hacer tonterías. Por un lado, ir a un profeta para saber qué va a pasar en el futuro, por otro lado, tratar de engañarlo. Entonces ella va y Ahías, el profeta, ya es ciego en esta etapa. Y nosotros leemos los versículos 5 y 6. Dice, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, así y así responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Dios le revela a Ahías qué iba a ocurrir en el momento, ahora. Aquí tenemos un ejemplo otra vez de cómo un profeta recibe información para el presente, pero también le revela a ella el futuro. En el mismo capítulo, en el versículo 12, y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y en el versículo 7 vemos cómo esto se lleva a cabo. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Entonces el profeta le dice
a ella sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. ¿Será de que Dios le revela a los profetas todo, así como se lo reveló a Ahías? Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4. Aquí tenemos la historia de Eliseo, el profeta. Y Eliseo, el profeta, recibió 2 veces del espíritu que tenía Elías, el profeta. Él hizo muchas obras poderosas. Y aquí vemos un incidente que Dios no le revela a Eliseo lo que va a ocurrir. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes 4:27. El contexto de esto es la mujer sunamita que no tenía ella generación y Eliseo le revela que va a tener un hijo y después de un año ella tiene un hijo y después de un tiempo este niño recibe un golpe de calor y muere. Esto fue un golpe de calor porque estaba fuera. Entonces, Dios no, aquí no le revela a Eliseo cuál es el asunto. Ella la ve a ella acercándose y miremos lo que ocurre en el versículo 27. Aquí vemos de que los profetas no siempre saben todo. Y yo quiero hacer oír una advertencia. Es muy fácil encontrar a un profeta y pensar que y entonces no es necesario esforzarse y buscar la voluntad de Dios en la vida. Y es muy fácil ir a un profeta y dirigirse a él y pedir información sobre qué debe hacer. Pongamos atención de que un profeta no siempre sabe todo. Nuestra dependencia tiene que ser con Dios. No quiere decir de que no puede ser de bendición. Pero es importante de que veamos toda la imagen, una imagen verdadera de los profetas. Pero más allá de esto, ¿qué está conectado con la profecía? Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 10, versículo 10. Juan recibe muchas
revelaciones. Y en un momento él quiso postrarse al ángel que le estaba dando esas revelaciones. Y es lo que nosotros leemos ahora. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí vemos una revelación de que a mi parecer es muy importante. Que la profecía no solamente es revelar el pasado, el presente o el futuro, sino que el espíritu de la profecía nos causa a nosotros testificar la salvación sobre Jesús. Y por causa de que cuando nosotros leemos todo lo que hace señalar a Jesús, todas las profecías que hablan sobre su primera venida y su segunda venida, y todas las señales e imágenes que tenemos de Jesús en la palabra sobre su primera aparición y su segunda. Por ejemplo, las imágenes sobre la crucifixión de Jesús en la Pascua. Todas estas imágenes señalan lo más importante a los ojos de Dios. Sobre el programa de salvación para la raza humana. En la forma en que el ser humano puede volver a tener comunión con Dios. Sobre cómo resolver la separación de Dios por causa del pecado, como está escrito en Isaías 53, versículos 1 al 3. La solución es la expiación, el sacrificio de Jesús el Mesías, el camino que Dios abrió para que puedan volver a estar en comunión con Él, porque Él les ama a ustedes. Me ama a mí, le ama a ustedes. No quiere que nos perdamos para siempre en el infierno. Entonces todas las escrituras están destinadas para alumbrarnos el camino de la salvación. Este es el espíritu de profecía. Y cuando nosotros hablamos sobre Jesús, estamos obrando bajo el espíritu de profecía. Nosotros podemos ver otro ejemplo de esto en la palabra de Dios. Cómo el espíritu de profecía, de hecho, evangeliza. Predica sobre Jesús. En Joel, el profeta, en el capítulo 3, en hebreo es el capítulo 3, en español probablemente es el capítulo 2, sigue siendo el capítulo 2. En español son los versículos 28 y 29. Joel 2, 28, 29. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Y pongan atención, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vemos cuando Dios derrama su espíritu, para la profecía, y cuando vemos de que si esto se hace realidad por primera vez, y va a haber otra vez, ahora Proverbios capítulo 2, en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo se derramó a los apóstoles, entonces Pedro se levantó y con el poder del Espíritu Santo, que es el espíritu de la profecía, él empieza a evangelizar, a predicar a las personas sobre Jesús. Leeré solo en hebreo los versículos 14 al 19. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Pedro empieza a predicar sobre Jesús. Y desde el versículo 37 en adelante, nosotros vemos de que las personas reciben el Evangelio y se arrepienten. Joel entonces habla sobre la profecía y aquí vemos su forma que se hace realidad por primera vez, que Dios iba a derramar su espíritu sobre el pueblo de Israel, y lo que va a causar es que íbamos a profetizar sobre Jesús de forma poderosa. Aquí ampliamos más nuestro conocimiento sobre el don de la profecía. Entonces, el don de profecía no solo fue para los profetas del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Un ejemplo tenemos en Hechos 11, versículos 27 y 28. Hechos 11, versículos 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y tenemos también vemos algunos profetas que daban profecía a Pablo de que lo iban a arrestar a Pablo, y todo esto ocurrió. Entonces la profecía
hacia el futuro estaba tanto en el Antiguo Testamento, tanto el Nuevo Testamento. Por supuesto, tenemos el Apocalipsis, que es el libro de profecía que habla lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Yo creo de que este don de profecía tuvo lugar durante toda la historia, también hoy. Porque hay muchos que he escuchado que dicen de que el don de profecía solamente era para el primer siglo y no ya para nuestros días, pero yo digo de que esta discusión ya no es relevante, porque vivimos en los tiempos de que Dios iba a hacer volver al pueblo de Israel a su tierra y él prometió que iba a derramar su espíritu sobre el pueblo de Israel, así como leímos en Joel. Allí explícitamente está escrito de que iban a haber visiones y profecías. Entonces yo propongo a los que tenían ese pensamiento de que la profecía solo pertenecía para los tiempos del pasado, que se liberen de esa y que sabe lo que ocurre en el mundo musulmán. Hay muchas visiones, profecías y Dios está salvando a muchas personas. Ayer estuve en una conversación por medio de Zoom. Un hermano turco hablaba sobre su hija de 11 años y él habla sobre que en su familia pequeña alababan a Dios. Su hija de 11 años en ese momento a cada instante miraba hacia atrás. Entonces le decía a sus padres, ¿ustedes están escuchando lo que yo escucho? Y ella decía, no, no escuchamos. Y ella decía, yo estoy escuchando a los ángeles que alaban. Entonces ella cuenta de que vino un ángel y le susurró algo, le dijo algo, y ella vio a su hermana, su amiga también de 11 años, que se sentaba en su casa y estaba leyendo la palabra. También vio otro hermano de la congregación que se sienta en su casa, toma el té y hace lo que él hace allí. Y ellos llamaron a ver si era cierto, y sí, era exacto. Él estaba sentado allí y tomaba su vaso de té. Y también su amiga en ese momento estaba leyendo la palabra. Así de que esta fue una revelación sobrenatural. Y entonces le preguntaron los padres, ¿qué fue lo que te dijo el ángel al oído? Me dijo de que Jesús viene pronto. Estén listos. Entonces vemos esto que ocurre hoy también. Ocurrió durante toda la historia, pero de forma especial se va a llevar a cabo en Israel próximamente, porque todo Israel será salvo. Entonces vemos profetas que estuvieron en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sí que yo quiero enfocarme en un tema importante también. ¿Cuál es la meta de la profecía?
Es importante esto para saber y discernir qué es lo que viene que Dios y no. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificarlos en fe. Exhortarlos. Y esta palabra está conectada en hebreo a disciplina, a corregir, a estudiar con dolor, a aprender. Tiene que ver con dolor a veces, no solamente dolor físico, también puede ser un dolor emocional, pero que su meta es corregir, ayudar y consolar. Consolar quiere decir animar a la persona. En la nueva traducción de la Biblia en hebreo está escrito también edificar, animar y consolar. Ustedes pueden ver la diferencia entre las dos traducciones, entre exhortar, la palabra en hebreo que tiene que ver con un poco de dolor, de enseñar y que cause dolor, con la palabra ánimo en la nueva traducción, que es más dulce de escuchar. Nosotros veremos también de que las profecías no siempre son agradables escucharlas. Tal vez tocaré ese tema. Si vamos a Apocalipsis capítulo 3, vemos lo que Jesús le dice a las iglesias. No siempre eran palabras que causaban caricias, sino que eran palabras de disciplina, de corrección. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero por ahora vamos a enfocarnos en uno. Cuando Jesús le habla a la iglesia de Ludquia, y por supuesto de que aquí se habla sobre el don de profecía, les revela la verdadera situación en la que están. Y yo voy a leer lo que les dijo. Dice, versículo 15 dice, ustedes son tibios, no están ni fríos ni calientes. Versículo 16 dice, de que vomitaré a ustedes de mi boca. Esto no anima, nadie puede alegrarse de decir, qué bien Dios me va a vomitar de su boca. Y le dice palabras duras. Porque versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, no tengo y de ninguna cosa tengo necesidad, pero eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ustedes ven el asunto de la exhortación. Esto está conectado con dolor, pero es un dolor que está destinado a ayudarnos a hacernos despertar y a arrepentirnos. Entonces vemos de que el propósito del don de profecía es
edificar. Esto nos fortalece cuando Dios nos dice algo vivo. Tal vez esto nos exhorta como la iglesia de Lutkia, pero por supuesto que también nos anima y Jesús profetiza de que va a venir a tomarnos. Dice de que en la casa de mi padre muchas moradas hay y que nos da también promesas de que un día nos sentaremos en su trono o con la promesa de que Él está hoy con nosotros. Todas estas cosas nos animan y nos fortalecen y nos edifican en fe. Entonces, el don de profecía está destinado a disciplinar y está conectada con 1 Corintios 14, versículo 1, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque esto edifica la congregación. Porque si tomamos todo lo que hemos hablado hasta ahora, esto edifica a la congregación. A veces también un profeta tiene poder de hacer señales, pero no nos vamos a ampliar sobre esto ahora. Recordemos a Elías que bajó fuego de los cielos y abrió el Jordán. O Eliseo que hizo además muchos milagros. Pero, y el profeta también tiene el poder de hacer señales. Juan el Bautista también era alguien que obraba bajo el espíritu de la profecía. Él señaló a Jesús, él abrió el camino para él. Dios le dio una señal cómo identificar al Mesías sobre el Espíritu Santo que iba a bajar en forma de paloma a él. Así de que Juan el Bautista era un profeta y obraba bajo el espíritu de profecía. Pero que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 41. Juan 10, 41. Juan 10, Juan 10, 41. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Se refería a Jesús. Aquí vemos de que Juan no hizo señales. No siempre el profeta de Dios tendrá el poder de hacer señales. A pesar de que se nos está escrito de que Juan obró con el poder de Elías. ¿Cómo podemos entender eso? Por un lado entendemos de que él no hizo señales. Por otro lado leemos en Lucas capítulo 1, Lucas 1, 15 al 17. Lucas 1,
versículos 15 al 17. Esto fue lo que se dijo sobre Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Uh-huh. Entonces está escrito de que iba a caminar con el poder de Elías. Elías hizo muchos milagros, pero Juan no los hizo. Pero aún está escrito de que caminaba bajo el espíritu, el poder de Elías. Porque ¿cuál es la expresión máxima del poder de Dios? No son los milagros, no era abrir el Jordán, no era hacer caer fuego del cielo, incluso ni siquiera resucitar de entre los muertos, sino salvar a los que se han perdido. Salvar a personas que están en su camino amplio en dirección al infierno, condenación eterna, y dirigirlos a el camino angosto que dirige al reino de los cielos. Esto fue lo que Elías hizo en su tiempo en el Monte Carmelo. Esto fue lo que Juan hizo alrededor del mar del río Jordán, y por encima de esto fue lo que Jesús hizo. Lo más grande que hizo Jesús no es que él sanó a los leprosos ni que expulsó demonios o cualquier otro tipo igual, eh, sino que la obra mayor de él fue que se sacrificó a sí mismo para salvarme a mí, a ti, quien escucha, del fuego eterno, fuego del infierno, y trasladaros a nosotros a el reino de los cielos. Este es el poder. Y por esto, si no recibes una profecía hacia el futuro, y si no has hecho resucitar a nadie entre los muertos, pero obraste bajo el espíritu de profecía, y Dios te utiliza a ti para evangelizar las buenas nuevas, y las personas vienen a la vida eterna, ellos vienen a Jesús, reciben la fe en el Mesías de Israel. Este es el poder de Dios que está obrando por medio de ti, y toda la gloria le pertenece a Dios. Solamente eres boca, pero Dios es el que obra. Esto es para poner en proporción qué es poder. Si no tenemos este entendimiento, y nosotros nos asombramos de cosas sobrenaturales, estamos en peligro de que los falsos profetas nos hagan equivocarnos, porque nosotros leemos de que el mismo Satanás tiene poder de hacer cosas sobrenaturales. En la historia de Job también él hizo caer fuego del cielo, y en el tiempo del anticristo va a hacer muchas señales para hacer equivocar a muchos.
Así que dejemos de ser niños pequeños. Cuando veamos una señal, no digamos inmediatamente, este es Dios. Esto está más de acuerdo a los niños. Pero si tú quieres ser maduro en el espíritu, si tú quieres pasar en paz lo que se nos espera, es necesario de que tú recolectes más herramientas de la palabra de Dios y entender correctamente las cosas para cuidarte de la mentira. Vimos quiénes son los verdaderos profetas. El trabajo de ellos es exhortar, animar y consolar. Y la obra del falso profeta es exactamente contraria. Si el profeta verdadero viene a edificar la congregación, el falso profeta vendrá a destruir y dividir el cuerpo de Cristo. Si el verdadero profeta viene a instruir, a exhortar, el falso profeta vendrá a hacer equivocar y hacer pecar. Tenemos un ejemplo de esto en Apocalipsis. Apocalipsis 2. La iglesia de Tiatira. En Apocalipsis 2 está escrito, en el versículo 20, dice Jesús, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Este es un ejemplo de una profetisa dentro de la congregación que equivocó a los hermanos de la congregación y los llevó a pecar. Y ellos no estuvieron despiertos para detener esto. Y si la meta del profeta es consolar y animar, la meta del falso profeta es hacer deprimir, acusar, causarte sentirte mal, sentirte culpable. No es como el Espíritu Santo que te señala algo específico para que puedas arrepentirte. El Espíritu Santo me llama a venir a Jesús, pero el arma de Satanás es culpar al creyente. Sentirse culpable sin saber exactamente sobre qué, para que se sienta que no es importante, que no está bien y de que ya Dios no lo quiere y viene a hacernos, a destruirnos. Otras palabras sobre los falsos profetas antes de que terminemos. En 2 de Corintios 11, 2 de Corintios 11, nosotros leemos sobre Satanás, que se disfraza como ángel de luz, y así harán también sus servidores. Y aquí el contexto es sobre los falsos apóstoles. 2 de Corintios 11, versículos 13 al 14, solamente en hebreo. Porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así de que tengamos cuidado. Esto es un reto. Identificar al falso profeta que se disfraza de creyente. En los próximos mensajes hablaremos más sobre estas cosas. Si el verdadero profeta es boca de Dios, el falso profeta es la boca de Satanás. Está escrito en el Evangelio de Juan 8, Juan 8, 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así de que vemos de que Satanás es mentiroso y los falsos profetas mentirán. Pero es importante decir de que Satanás es un mentiroso muy astuto y talentoso porque eh, logró engañar a Eva en el jardín del Edén. También Adán junto con ella cayeron. Y nosotros no nos debemos sorprender cuando estas personas aparezcan en nuestras iglesias. En Hechos, vemos de que este tipo de personas vendrán y nosotros debemos estar listos para este tipo de cosas. Hechos 20, 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ustedes ven, ellos hablarán para atraer a los discípulos hacia ellos. Son la boca del diablo, vienen a destruir. Y ellos puede de que también tengan la capacidad de hacer maravillas. Miren en Apocalipsis 13, 11 al 15. Apocalipsis 13 del 11 al 15. Apocalipsis 13 del 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Otra vez versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a en la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Miren qué poder tiene esta bestia. Y esta bestia no es sino el falso profeta que va a trabajar
con el anticristo y van a ser lanzados en el lago de fuego, como está escrito en Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Aquí está la bestia y el falso profeta que habían hecho señales delante de ella. Otra vez, hermanos y hermanas, enfatizo, no seamos niños pequeños. Ustedes están en una iglesia mesiánica y ven milagros. Esto no quiere decir aún de que esa iglesia los dirija a la vida eterna. También tienen que revisar qué están enseñando y también compararlo con la palabra de Dios. ¿Será de que esto me está causando a mí santificarme? ¿Será de que esto me están llamando a arrepentirme? ¿Me están llamando a ir hacia Jesús? ¿O será que me están motivando a ir tras una u otra persona? Quiero resumir. Jesús nos advierte contra los falsos profetas y quisimos aprender a identificar al verdadero profeta para distinguir entre uno falso y uno verdadero. Dijimos de que el verdadero profeta es boca de Dios, recibe información sobrenatural, puede ser información sobre el pasado, presente o el futuro, pero no siempre sabe todo. Y vimos de que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y que el don de profecía viene consigo con exhortar, animar, enseñar, confortar, consolar y edificar. Vimos de que estamos llamados a perseguir la profecía y también en nuestros días, según dice Joel. Y después vimos de que a veces el profeta hace señales, milagros, y vimos de que el falso profeta viene a hacer lo contrario de el verdadero profeta. En vez de edificar, su obra es el destruir. En vez de hacer arrepentir a las personas, van a hacer equivocar a las personas, desviar. En vez de animar, consolar, van a hacer deprimir y a culpar a las personas. Vimos de que Satanás tiene la habilidad de vestirse como ángel de luz y sus profetas van a ser la boca que hablarán la mentira de Satanás y ellos también saben hacer señales, pero Dios es más grande. Gracias a Dios por su palabra que nos ha dado. Gracias porque su Espíritu Santo es nuestro Maestro, nos enseña. Quiero que oremos para que tomemos esto en nuestros corazones y nos protejan, que sean la espada del Espíritu en nuestras manos. Que con esta arma, esta espada del Espíritu, podamos descubrir las mentiras del enemigo para que ninguno de nosotros caiga en el camino, sino que cada uno logremos el privilegio de llegar a la vida eterna. Quiero orar por cada uno de nosotros por este nuevo
nueva semana y terminaremos con la bendición sacerdotal. Padre en los cielos, gracias a ti porque no nos dejaste huérfanos, nos diste tu palabra, cuidaste tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento durante muchos años para que hoy podamos leerla. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Gracias por tu gracia, Señor Jesús. Gracias porque tú prometiste caminar con nosotros hasta el fin. Señor, nosotros nos depositamos a nosotros mismos en tus manos, fieles para la semana que tenemos ante nosotros. Y yo pido tu bendición sobre cada uno de los miembros de la congregación y todos nuestros amigos en Israel y en el mundo. Y Señor, en tu nombre yo los bendigo ahora y digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.